Muy bien, pues hemos estado estudiando lo que es la iglesia local los domingos en la mañana, así que vamos a continuar con este tema. El tema de hoy es un tema solemne que debe de captivar cada una de nuestras atenciones por la importancia que tiene, incluyendo al que está aquí adelante. Vamos a ver el tema de cómo Dios disciplina a la iglesia, cómo Dios disciplina a la iglesia. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Primera Corintios capítulo 11 y vamos a leer los versículos 27 a 34. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Muy bien. Entonces el tema que queremos ver es cuando Dios tiene que castigar a su iglesia. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Leímos ahí en el versículo 27, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor. Y eso es algo que quiero que consideremos al iniciar este tema, que este pan, esta copa, son del Señor. Eso lo hace muy importante. Este no es nuestro pan, esta no es nuestra copa. Dice Pablo, este pan, esta copa, son del Señor. Son de Él porque lo representan a Él. Estos elementos que tenemos sobre la mesa, el pan y la copa, son de Cristo porque lo representan a Él. Lo representan a Él y por lo tanto son de Él. Y esto significa, hermanos y hermanas, que cuando nosotros venimos a participar de estos elementos, tenemos que participar de ellos como el Señor manda, porque son de Él. Y vamos a ver en esta sección de 1 Corintios 11 que hay una condición espiritual en la que nosotros tenemos que estar para poder participar del pan y de la copa. Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor. Pero dice
allí lo que quiero notar en segundo lugar es no solamente estos elementos son del Señor, pero aquí nos habla de lo que sucede cuando comemos y bebemos del pan y de la copa indignamente. Si se fijó que esta palabra aparece 2 veces en los versículos que leímos. En el versículo 27, indignamente. Versículo 29, también tenemos la palabra indignamente. ¿Cuál es la idea que hay detrás de esta palabra indignamente? Bueno, es, como lo dice la palabra, participar de una manera indigna. Estos elementos son dignos porque son del Señor, pero yo pudiera participar de ellos indignamente, cuando participo de ellos de una manera indigna. O también esta palabra conlleva la idea de no mostrar reverencia, de no mostrar respeto. ¿A quién? Al Señor, porque son de Él. Y no es que mostremos respeto porque venimos y nos sentamos calladamente y con mucho respeto comamos del pan y bebamos de la copa. La reverencia o el respeto aquí es que mi vida o la condición en la que estoy en mi vida no es digna de poder participar de estos elementos. Bueno, y usted se pregunta, ¿y qué estaban haciendo los corintios para comer de la cena indignamente? Bueno, fíjese, en el versículo 16 vamos a leer para que usted se dé una idea de qué era lo que estaba pasando en Corinto. 1 Corintios 11, 16 al 22. Bueno, vamos a ir atrás al capítulo 10, si puede. Capítulo 10 y versículo 21. No podéis beber la copa del Señor, ahí está, es la copa del Señor, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor, esta mesa es del Señor, la copa es del Señor, y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y si usted lee 1 Corintios 10, hermano, hermana, se va a dar cuenta quiénes eran o en qué estaban los demonios. Cuando Pablo habla de la copa de los demonios y de la mesa de los demonios. Si usted lee 1 Corintios 10, se va a dar cuenta que era en los ídolos. En Corinto había mucha idolatría. Abundaba la idolatría, templos enormes, ídolos y más ídolos. Y el mundo, aquellos que no conocían a Dios, iban a estos templos para comer la comida ofrecida a ellos y beber de la copa ofrecida a los ídolos. Y el domingo habían hermanos que hacían eso y también venían a la cena del Señor. Imagínense. Pablo dice, no se puede beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No se puede estar a la mesa del Señor, pero durante la semana a la mesa de los demonios. Hoy, 12 de diciembre, da tanta tristeza ver a tantas personas entregadas tan fervientemente a un ídolo. Pero sabe, hermanos, me hace pensar también en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios, porque muchos de ustedes participaban en eso antes. Y qué amor el de Dios que nos ha sacado de eso. Dice Pablo a los tesalonicenses, se convirtieron de los ídolos a Dios. Antes
cegados y en tinieblas, adorando a una mujer que tiene ojos pero no ve, que tiene boca pero no habla, que tiene oídos pero no oye, que tiene manos pero no palpa, tiene pies pero no camina. Y dicho sea de paso, hermanos, solo para que quede absolutamente claro en nuestras mentes, después de que Dios le dio a Juan el Apocalipsis, se terminó toda revelación de Dios a la iglesia. De manera que es completamente imposible que, creo que fue en el año 1500 por ahí, supuestamente Juan Diego recibió esta imagen. Imposible. Porque desde Apocalipsis Dios ha terminado toda revelación. Y en segundo lugar, en ninguna parte de la Biblia se nos anticipa que Dios iba a revelar la apariencia de una mujer parecida a la Madre del Señor Jesucristo, llamada la Virgen de Guadalupe. No lo tenemos en las Escrituras. Toda revelación de Dios siempre la podemos localizar en la palabra del Señor. Entonces, yo creo que esto es más que claro, pero solo para que haya, por si hay alguna duda, como creyentes en Cristo, nosotros no tenemos ninguna participación con ello. Los tamales del 2 de noviembre, los rezos del 12 de diciembre o cualquier otra ocasión, San Judas Tadeo, Señor de Tila, todo esto es para el mundo, pero no para nosotros. Nosotros creemos en un Dios y que nuestra adoración va directamente a Dios. No necesitamos de María, ni de la Virgen de Guadalupe, ni de Judas Tadeo, ni del Señor de Tila, para que nuestra adoración llegue a Dios. Nuestra adoración llega a Dios por nuestro único intercesor. ¿Quién es quién? Jesucristo. Decir que María intercede por nosotros es quitarle a Cristo el único lugar que Él merece tener. Entonces, en 1 Corintios 10, los hermanos en Corinto estaban comiendo de la cena del Señor indignamente. ¿Por qué? Porque estaban en la idolatría. Un miércoles, vamos a ponerlo así, y el domingo estaban aquí. Pablo dice, no pueden hacer las dos cosas. No pueden. O es una o es la otra. Dice alguien, yo me salvé porque yo ni creo en los ídolos. Yo no creo en María, ni en la Virgen de Guadalupe, ni en Judas Tadeo. Pero, ¿sabe, hermanos y hermanas? No tenemos que adorar a una virgen para ser idólatras. Quizás hay un deportista que un cristiano pudiera poner como su ídolo, o un artista, un músico, un actor, y usted dice, ese es mi ídolo. No, si usted es creyente en Cristo, eso es pecado. Usted y yo solo podemos tener a Cristo Jesús en lo más alto de nuestra lista. Cualquier persona que tenga más importancia para mí o para usted por encima de Él, ya estamos idolatrando, ya estamos pecando. Entonces, no provoquemos a Dios a celos. Démosle a Él todo nuestro corazón y toda nuestra adoración. Entonces, un problema era que los corintios estaban en la idolatría y a la misma vez querían estar en la cena del Señor. Ahora sí, en el capítulo 11 y versículo 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Está muy mal la cosa en Corinto. No se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. Bueno, y vamos a ver por qué.
Dice en 1 Corintios 11:18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Sí se fija lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto? La cena del Señor, lo que hemos hecho esta mañana, se había convertido en un convivio, en una fiesta, donde los hermanos traían su comida, no esperaban a que llegaran los demás, y empezaban a comer y a comer los que tenían dinero, y los que no tenían recursos, ahí se quedaban viendo a los hermanos comiendo y comiendo, y todavía habían hermanos que se emborrachaban en la cena del Señor. Está mal la cosa, ¿verdad? Está muy mal la cosa en Corinto. Estaban a la mesa de los demonios y a la mesa del Señor. Estaban divididos. Cuando iban al mercado a comprar y se encontraban con un hermano o una hermana con el que estaban peleados, ni los saludaban. Pero aquí en la cena ahí estaban sentados juntos. Y hermanos, eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo como del pan y de la copa indignamente si yo llego a esta reunión y hay alguien en este cuadro que yo tengo una diferencia con esa persona. No podemos no saludarnos en la calle porque estamos peleados y venir aquí a participar de la cena del Señor. Mateo capítulo 5 me enseña que usted y yo tenemos que resolver esa diferencia para poder participar. Entonces no puede haber divisiones. 1 Corintios 10 nos enseña que es un solo pan, no varios. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Y entonces tenemos que poner eso en práctica. Cuando yo tomo el pan y lo como y se lo paso al hermano de lado, yo le estoy diciendo a ese hermano y a cada uno, yo soy un cuerpo con ustedes. Pero si te veo en la calle no te voy a saludar porque tú me hiciste tal cosa. Es contradictorio, ¿verdad? No podemos comer de la cena del Señor dignamente si entre nosotros hay divisiones. No se esperaban para comer la cena, ¿verdad? Unos llegaban y empezaban luego, y los otros cuando llegaban ya habían empezado. Se había convertido en todo un festín, comiendo y bebiendo hasta que se embriagaban. Había mucho desorden en la iglesia en Corinto. Y por eso Pablo les habla en el versículo 27 de lo que es comer del pan y beber de la copa indignamente. ¿Qué sucede con el cristiano que come y bebe en el partimiento del pan indignamente? Dice ahí en el versículo 27 al final, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Qué fuerte. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si yo como, si yo bebo en el partimiento del pan indignamente,
Yo soy culpable del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué les parecería a ustedes que como mexicanos, y a mí me encantaría haber nacido aquí en México, yo le digo a la gente, por 11 meses no nací en México, porque a mí me trajeron mis papás cuando yo tenía 11 meses de nacido. Ni modo, no me tocó vivir aquí. Pero yo desde que fui al kinder, que fui a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, yo participaba en los honores a la bandera todos los lunes, cantaba el himno nacional, saludaba a la bandera. Para mí, yo soy mexicano de corazón, ¿ok? Pero ¿qué sucedería si, vamos a poner un ejemplo, un español viene a México y toma una bandera de México y la tira al suelo y la comienza a pisotear? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Se ofenderían? ¿Sí? Pero él le diría, pero es solo un pedazo de tela. ¿Qué tiene que yo pisotee un pedazo de tela? No, usted le diría, ese pedazo de tela representa mi país. Esa tela representa el país donde nací. Representa mi patria. Y con razón ustedes se ofenderían si alguien maltratara la bandera de esa manera. Bueno, lo mismo es con esto. El pan representa el cuerpo de Cristo, la copa representa la sangre de Cristo, y por lo tanto, si hay pecado en mi vida y yo participo de esos elementos, yo estoy comiendo de la cena indignamente y yo estoy siendo culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Sabe? Creo que es lo que está diciendo aquí Pablo, es aquellos hombres que hace 2000 años clavaron el cuerpo a una cruz e hicieron que su sangre fuese derramada. Ellos fueron culpables de su muerte. Pero si nosotros como cristianos comemos de esto, bebemos de esto indignamente, nosotros también somos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice el versículo 28, fíjese, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. Hermanos, nosotros deberíamos de ponerle más atención a nuestra condición espiritual que a la condición espiritual de los demás. Como seres humanos, tendemos a fijarnos más en los errores de otros que en nuestros propios errores. ¿Para quién es la prueba que debemos hacer? Cada uno a sí mismo. O sea que Dios quiere que antes del domingo yo haya podido probarme. La idea es examinarme, es hacerme un examen para ver cómo estoy delante del Señor. Y tenemos, hermanos, varios exámenes que debemos hacer. Por ejemplo, en 2 de Corintios 13:5 debemos de probar o examinar si estamos en la fe. En Gálatas 6:4 debemos probar nuestras obras. En Efesios 5:10 debemos probar o examinar lo que es agradable a Dios. En 1 de Tesalonicenses 5:21 debemos probar lo que escuchamos en la enseñanza. Y en 1 de Juan capítulo 4 debemos probar a los espíritus para ver si son de Dios y no son de falsos maestros. Pero entonces, antes del partimiento del pan el domingo por la mañana, ¿qué nos pide el Señor? Que nos probemos cada uno a nosotros mismos. Pero aquí va el problema. El problema es que a veces como cristianos decimos, bueno, yo me probé
y yo sé que hay algo en mi vida que no está bien. Y por eso no voy a ir a la cena del Señor, porque hay algo en mi vida que está mal. No, hermanos, esa no es la idea. Fíjese qué dice el versículo 28. El versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Sí ve cómo funciona esto? No se trata de faltar, no, se trata de arreglar lo que está mal en mi vida para que yo pueda estar aquí, porque este es un mandato que Cristo me dio. ¿Sí estamos claros en ellos, hermanos? Que celebrar o participar del partimiento del pan es una orden que Cristo nos da, ¿verdad? Aquí mismo en 1 Corintios 11, Cristo dice: haced esto en memoria de mí. Esa es una orden, ese es un imperativo. Haz esto en memoria de mí. Entonces no debemos despertarnos el domingo por la mañana y decir: ¿será que voy a ir hoy al partimiento del pan o mejor no voy? No, mejor hoy no voy. No, hermanos, esta es una orden que el Señor nos da, que cumplamos con este mandato de hacer memoria de Él. Y entonces, probándonos a nosotros mismos, dice Pablo: coma así del pan y beba de la copa. Entonces el mandato no es faltar si es que no me encuentro digno. No. El mandato es probarme, examinarme para poder participar. Entonces usted dice: bueno, ¿qué pasa si yo examino mi corazón y hay pecado? Y tiene que haber pecado, porque dice 1 Juan 1 que el que dice que no tiene pecado se hace a sí mismo mentiroso y hace a Dios mentiroso. Entonces todos tenemos luchas, todos tenemos la necesidad de examinarnos antes de venir. Todo pecado, cual sea que fuere, debemos de confesárselo a Dios. Dice 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, usted comete un pecado, no debería de haberlo cometido, pero si lo comete, usted tiene que confesárselo no a un hombre, sino confesárselo a Dios. Dios, yo hice tal cosa, ya no lo quiero hacer, ayúdame a no seguirlo cometiendo. Pero, hermanos, hay pecados que sí se tienen que confesar a la iglesia. Hay una diferencia. Si yo le miento a mi esposa, ese pecado yo necesito confesárselo a Dios, pero no amerita que yo se lo confiese a la iglesia. Pero 1 Corintios capítulo 5 me enseña, por ejemplo, si alguien se emborracha, allí sí tendría que confesárselo a la iglesia para que sea apartado hasta que corrija su vida. Una cosa es tener un mal pensamiento. Vamos a decir que usted en su mente desea, comete codicia, deseando a alguien que no es su pareja. Eso usted lo ve con Dios, se lo confiesa al Señor. Pero si alguien en la iglesia comete fornicación o adulterio, allí sí se tiene que confesar a Dios, pero también se tiene que confesar a la iglesia para que mi pecado sea corregido. Ahora, la idea no es que si yo sé que ando mal, yo llego a la cena del Señor y me siento atrás, sin haber dicho nada. No es usted el que lo decide. Usted necesita hablar con los hermanos responsables y ellos le van a decir a usted qué es lo que se va a hacer bíblicamente. Entonces no nos ponemos atrás ni adentro cuando nosotros sintamos que así debamos de actuar, ¿no? Esto se confiesa a Dios
se confiesa a los hermanos y ellos son los que van a tratar el asunto. Pero nuestra obligación, hermanos, es probarnos. Señor, yo no quiero llegar a la cena del Señor sabiendo que yo le hablé feo a mi esposa. Yo te lo confieso y voy a pedirle una disculpa a mi esposa antes de que yo llegue. Señor, miro mi corazón y yo tuve pensamientos que no debería hacia alguien que me ofendió, me enojé, me enfurecí. Yo no quiero llegar a la cena del Señor con eso, yo te lo confieso. Y si le dijimos algo, le hicimos algo a esa persona, voy y le pido disculpas. ¿Sí? Tenemos que probarnos cada uno de nosotros para así comer del pan y beber de la copa. Fíjese lo que sucede, hermanos, si no hacemos esto, es muy grave. Dice Pablo en el 29, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Discernir es hacer una distinción, hacer una separación. Y si yo tengo pecado en mi vida y como de este pan, yo estoy diciendo, ese pan es como cualquier otro pan. Si yo ando mal en mi vida y tomo de la copa, yo estoy diciendo, ese jugo es como cualquier jugo. No, nosotros debemos de discernir lo que hay aquí. Que este no es cualquier pan, que esta no es cualquier copa, sino que representan algo muy hermoso y precioso que es el cuerpo y la sangre del Señor. El hermano Carlos pidió el himno 405, cantábamos ahí, redimidos ya tenemos por tu muerte comunión. En el pan te recordamos, Cristo nuestra salvación, 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 Cristo nuestra salvación. En la copa confesamos que tu sangre es eficaz, por tu salvación perfecta esperamos ver tu faz, ver tu faz, ver tu faz, esperamos ver tu faz. Entonces no es cualquier pan, no es cualquier copa, sino que representan el cuerpo precioso de nuestro Señor y su sangre también. ¿Qué sucede entonces si no nos probamos? ¿Qué sucede si comemos de la cena del Señor indignamente? Dice al final del versículo 29, juicio, come y bebe para sí. Estos elementos deberían de ser elementos de bendición para nosotros. Y lo son si estamos bien. Pero si estamos mal y comemos y bebemos, estamos comiendo y bebiendo juicio para nosotros mismos. Hermanos, tenemos que entender la seriedad que hay en las cosas del Señor. Esto no es un juego donde, que al cabo nadie se da cuenta de lo que yo hago a escondidas, o que al cabo somos ahí unos cuantos poquitos. No, esto es serio. Esto amerita que cumplamos con lo que la Biblia nos dice aquí, porque si no estamos comiendo juicio y bebiendo juicio para nosotros mismos. Hay un versículo muy solemne que dice Pedro, se lo voy a leer, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? A veces quizás pensamos que el juicio de Dios debería caer primero sobre el mundo. Pero ¿qué nos dice este versículo? No. El juicio de Dios cae primero sobre su casa, sobre su iglesia.
Y si nosotros somos expuestos al juicio de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hermanos, no nos preocupemos qué hace el mundo. Preocupémonos cómo anda la iglesia aquí en Emiliano Zapata. Estamos en santidad, estamos en pureza. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cómo nos castiga Dios cuando estamos mal? Dice el versículo 30, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. La enfermedad y la debilidad Dios la utiliza para castigar al cristiano. Ahora, hermanos, entendamos lo que hemos tratado de explicar antes, y es: no siempre que nos enfermamos es porque estamos en pecado. ¿Sí entendemos eso? El apóstol Pablo era un hombre entregado a Dios y él estaba enfermo. Le pidió a Dios que le quitara su enfermedad y Dios le dijo que no. Entonces, por favor, no piense que lo que la Biblia o lo que yo estoy diciendo es que siempre que nos enfermamos Dios nos está castigando. No siempre, pero sí lo hace a veces cuando estamos en pecado. Está como lo que dice Santiago. Dice él: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y fíjese lo que dice: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces es posible que si hay un hermano o una hermana postrado o postrada en cama, es posible que está en pecado y que Dios le está castigando. ¿No ve, hermanos? Hermanas, vayámonos de esta reunión entendiendo la seriedad que es servirle al Señor. ¿Cómo es que Él, como hijos suyos, Él nos tiene que disciplinar, nos tiene que castigar cuando Él ve que no andamos bien? Escuche lo que voy a leerle. Dice en Hebreos: y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, o sea, no somos hijos de Dios, sino hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos o los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y dice también ahí en Hebreos: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, hermanos, no piense que usted y yo podemos decir: es que yo ya soy salvo, y Cristo y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, y yo entonces voy a hacer esto y voy a hacer aquello. No. Dios disciplina a sus hijos. Dios disciplina, Él castiga a sus hijos. Entonces en Corinto
habían hermanos que estaban enfermos, que estaban débiles. Pero ¿qué otra cosa habían pasado con algunos hermanos corintios? Y muchos, dice Pablo, y muchos duermen. ¿Qué significa? Que Dios había castigado a algunos con enfermedad, otros con debilidad y a otros con la muerte. Eran cristianos porque durmieron. Y cuando el Nuevo Testamento habla de los que duermen, siempre se refiere solamente a personas salvas. Pero hermanos, aquí está la severidad, lo serio que es faltarle al Señor. Él nos puede castigar con la muerte. ¿No hemos leído Hechos capítulo 5? Ananías y Zafira. Ellos vieron que otros hermanos estaban trayendo ofrendas a los apóstoles. Y Ananías y Zafira trajeron una ofrenda y dijeron que todo lo que habían vendido de un terreno lo estaban ofrendando. Mentira. Se habían quedado con una parte. ¿Y qué pasó con ellos dos? Cayeron muertos. Si ve, hermano, hermana, lo serio que es estar en las cosas del Señor. Pablo dice, muchos están enfermos, debilitados, muchos duermen. Por eso es que lo vuelve a repetir en el versículo 31, Pablo, 1 Corintios 11, si pues nos examinásemos a nosotros mismos. Debemos de examinarnos, hermanos, todos los días. Y si nos examinamos, ¿qué va a pasar? No seríamos juzgados. Si no nos examinamos, hay juicio. Si sí nos examinamos, no hay juicio. Así de sencillo. Dice Pablo en el 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dios nos juzga para que dejemos un pecado, para que demos buen testimonio y para que no seamos vistos viviendo como el mundo y ser condenados junto con el mundo. No, dice Pablo, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que Dios disciplina a la iglesia, a los cristianos. Dios le ayude a usted y me ayude a mí a poder participar del pan y de la copa cada domingo dignamente, no indignamente, sino dignamente. ¿Cómo? Examinando mi corazón. Y si hay algo que no está bien, resolverlo, para que yo el domingo pueda participar en santidad y en pureza.